Hola jóvenes, muy buenas tardes. En esta ocasión voy a abordar un complemento a lo que vimos la sesión pasada, porque es algo que van a utilizar para la siguiente práctica, que es el control de un servomotor. ¿Ok? En la sesión pasada vimos cómo utilizar los módulos SP precisamente para poder generar una señal PWM estándar, una señal que ya vimos que es una señal de tipo cuadrada, de la cual manteniendo constante el valor de periodo, podemos o hacemos que el ancho del pulso positivo pueda ser cambiante, es decir, que sea más ancho o más angosto, pero sin modificar el periodo de la señal. Entonces, me voy a traer algunas cosas de lo que vimos hace 8 días precisamente, sobre todo el ejercicio que vimos, es decir, la generación de una señal PWM con un ancho de pulso específico, eh, precisamente para que ustedes puedan observar la aplicación de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Entonces, para ello, voy a empezar la presentación. Espero que ya se vea. Sí se ve, ¿verdad? Nomás avísenme. Ah, no, Sí, pero amigo, está muy ¿saben bien. qué? No, permítanme un momento, aquí me está fallando la técnica. Voy ahora sí. Ahí está, me dicen, por favor. Ahí está, ya apareció por aquí una manita arriba. Bien, entonces como están viendo, vamos a aprender un poco acerca de lo que tiene que ver con el módulo de oscilación del microcontrolador. Hasta el momento, eh, la forma en cómo hemos generado la señal de reloj del sistema, que ya en un principio vimos de forma muy general qué cosa era la señal de reloj, hemos estado trabajando con un reloj externo, es decir, ponemos un cristal de cuarzo, perdón, que pues es la base de tiempo para que nuestro microcontrolador tenga su señal de reloj interna y pueda generar todos los eventos y demás, para los cuales está sincronizado precisamente con esa señal de reloj. Pero, ¿qué creen? Resulta que no es así nada más tan sencillo como parece, que llegamos y le colocamos un cristal de cuarzo y ya todo funciona. No, hay un módulo de oscilación precisamente que permite que el microcontrolador tenga una gama bastante amplia de opciones para generar la señal de reloj que va a estar trabajando o la señal de reloj del sistema. ¿Ok? Entonces voy a retomar un poquito la información que vimos si no mal recuerdo, en la primer clase o en la segunda clase, en la cual, bueno, pues explicamos un poco qué cosa es un reloj del sistema, ¿no? Entonces, recordando un poco, la señal de reloj no es más que, pues, una señal cuadrada que permite sincronizar todos los eventos dentro del microprocesador o microcontrolador en nuestro caso, ¿no? Y que de hecho es una señal cuadrada así bien bonita, así como la estamos o como la están viendo aquí en pantalla, así como esta. Sin embargo, también les había comentado en algún momento de alguna clase que la señal de reloj nosotros la concebimos así de forma totalmente cuadrada, pero realmente el reloj de cuarzo sí es cierto que genera o es el que ayuda a generar la base de tiempo, pero el cuarzo por sí mismo no genera una señal cuadrada así bonita como la que estamos viendo aquí en pantalla, sino que genera una señal eh, tendiente a ser cuadrada, pero con muchísimo ruido. ¿Sí? Ni siquiera es totalmente cuadrada, a lo mejor en esta parte como que empieza a ascender y aquí en vez de que sea así totalmente en ángulo recto, la señal está un poquito en diagonal, después ya se mantiene cierto tiempo en el nivel lógico uno como lo sabemos, y después empieza a bajar, a lo mejor no con la misma pendiente que con la que subió. Entonces, el detalle del oscilador o del reloj de cuarzo, perdón, del cristal de cuarzo,
es que sí genera la base de tiempo, pero en sí mismo no genera la señal que realmente utiliza internamente el microcontrolador. Entonces, es por ello que en general, pues yo considero que todos los microcontroladores y microprocesadores tienen un módulo que precisamente sirve para limpiar esa señal y que finalmente hacia el CPU pueda llegar una señal cuadrada que es la que utiliza para todos sus procesos internos, ¿sí? Los procesos de sincronía. En aquella ocasión habíamos visto, bueno, que efectivamente cuando colocamos un cristal de cuarzo, bueno, necesitamos un par de capacitores y lo conectamos a este, un par de pines que están específicamente etiquetados para colocar este cuarzo, ¿no? Que ya sabemos que son los pines OSC1 y OSC2, o CLK in y CLK out. Y ya de aquí, bueno, pues ya, hasta ahí nos quedamos y supongo yo que ya no hicieron más preguntas porque dieron por hecho que ya con esto, pues ya tenemos la señal de reloj y se acabó. Y de hecho vimos que hay varios modos de operación en cuanto a la velocidad del reloj, en las cuales, bueno, podemos trabajar con cristales de 4, 8 o 20 MHz incluso. Eh, Típicamente trabajamos con relojes de 8 MHz o 12 MHz o cristales de cuarzo de esas dos velocidades, pero, ¿qué creen? No es la única forma de generar la señal de reloj del sistema, ¿ok? Entonces, de eso es lo que se trata la sesión del día de hoy, de que entiendan que el microcontrolador tiene varias formas de cómo poder generar la señal de reloj interna, la cual se utiliza para la sincronía de todos los eventos dentro del microcontrolador, ¿sí? Entonces, obviamente, como estos módulos de oscilación o este módulo de oscilación cuenta como una especie de periférico, o sea, digo como una especie porque finalmente no es un puerto o un elemento o una parte del micro que haga alguna cosa dentro del tiempo de ejecución, sino que es un módulo que me genera la base de tiempo para todo lo que sucede dentro del microcontrolador. Y como todo elemento dentro del microcontrolador, bueno, pues para poder configurar su acción o su funcionamiento o su comportamiento, pues obviamente tenemos que recurrir a los registros que configuran el comportamiento de este módulo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Está no complicado, pero sí hay que encontrar cómo embonar todas las piezas para llegar a lo último, que van a ver que todo lo que estamos viendo ahorita se va a resumir exclusivamente en dos líneas de código, ¿sí? Pero para llegar a esas dos líneas de código, creo yo que sí es necesario que ustedes logren comprender eh, pues cómo está organizado o cómo está conectado todo este asunto del módulo de oscilación del microcontrolador, ¿ok? Y bueno, el diagrama bloques aquí está así como que muy pequeñito, pero bueno, espero yo que si se acercan a su pantalla lo puedan ver. No había forma de cómo reducirlo porque así está en la hoja de datos una imagen un poquito grande que abarca una hoja tamaño carta seguramente. Pero bueno, aquí lo que quiero que vean es una situación. Fíjense, aquí en esta imagen podemos ver tres grandes bloques de lo que es todo el módulo de oscilación del microcontrolador. Es decir, tenemos un módulo de reloj primario, que es todo lo que está aquí punteado, desde aquí hasta acá, ¿sí? Y que es el que hasta ahorita hemos utilizado, es decir, estos cuadritos que tienen un tachecito de adentro, implican que son pines externos del microcontrolador. Ya saben dónde se conectan, ya saben que lleva un par de capacitores, que aunque aquí no están puestos, lleva un par de capacitores y demás. Entonces, esto es lo que hemos estado usando y ya. Incluso ni siquiera hemos configurado nada, ni hemos movido registros, ni nada, y el microcontrolador ha funcionado. Lo único que hemos configurado, hasta donde yo recuerdo, es al principio de los proyectos, que de hecho lo hicimos a lo mejor en el primero y segundo proyecto, y ya después les dije, bueno, estas cuatro líneas las ponen al principio de su programa y se acabó, ya no tienen que hacer esto todas las veces.
es precisamente configurar el tipo de oscilador que va a utilizar el microcontrolador, y esto se hace en el asistente para configurar los bits de configuración del CPU. Adelantito vamos a ver a qué me estoy refiriendo con eso. Entonces, de una manera muy sencilla, aunque no lo hemos hecho tan preciso, el hecho de configurar al módulo de reloj primario, pues sí lo hemos hecho, pero sin llegar a ciertas profundidades que deberíamos saber de todo este módulo, que al final, en esta flechita que estoy poniendo aquí, aquí es donde se obtiene ya la señal de reloj que va hacia el CPU y todos los elementos internos que tiene el microcontrolador, ¿sí? Entonces, todo lo que está aquí punteado, aquí donde estoy pasando mi cursor, pues sería el módulo de oscilación primario. Tiene por aquí, si observan, unos multiplexores precisamente para ver qué características vamos a utilizar de este oscilador primario, ¿ok? Tenemos un oscilador secundario, ¿sí? Y este oscilador secundario, bueno, yo la verdad nunca lo he utilizado. Les soy sincero, siempre he utilizado el módulo primario y el otro módulo que ahorita les voy a medio explicar en esta diapositiva. Después vamos a profundizar en ello. Pero tenemos un oscilador secundario y ese oscilador secundario tiene también un par de pines externos que seguramente lo han utilizado como pines de propósito general, pero que si se le requiere, podemos generar otra base de tiempo distinta a la del módulo primario, ¿sí? Fíjese que cada uno de ellos tiene, bueno, unos recuadros donde, bueno, conectamos precisamente los resonadores o los cristales de cuarzo, y en esos cuadritos es donde se empieza ya a limpiar la señal y a alisarse. Ya todo lo demás tiene que ver con de dónde obtenemos señales o por si lo vamos a pasar por otro elemento dentro de este bloque, por ejemplo, en el reloj primario. En el caso del oscilador secundario, pues nada más tenemos para ahora sí que generar la señal y llevarla hasta este punto donde está ahorita el apuntador, el cursor. Pero al menos en el reloj primario tenemos otro elemento también que se le denomina PLL. Ya vimos en la clase pasada que hay algo que se llaman preescaladores, ¿sí? Y los preescaladores lo que hacen es dividir la frecuencia de entrada para entregarnos a la salida una frecuencia más baja que la de la entrada. Pero también hay cierto tipo de circuitos que hacen lo contrario, y precisamente tenemos aquí un módulo dentro del módulo primario del reloj que me permite hacer el proceso inverso. Es decir, si yo tengo una frecuencia X a la entrada, puedo hacer que esa frecuencia se pueda elevar a la salida de este módulo. Y ese módulo precisamente es este cuadrito que dice aquí PLL. Normalmente no lo utilizamos, ¿por qué? Porque es bastante sencillo conseguir los cristales de cuarzo a la velocidad que uno requiere, que normalmente, repito, son 8, 12, 16 o 20 MHz, ¿ok? Pero si en algún momento es necesario eh, multiplicar la frecuencia de entrada en todo este proceso, bueno, podríamos utilizar este módulo PLL, que lo que hace es, en vez de dividir la frecuencia, multiplicarla para obtener una frecuencia mayor que la que tenemos en la entrada. Y finalmente, y sobre todo, donde vamos este, a, a centrar nuestros esfuerzos el día de hoy, es precisamente en este módulo interno de oscilación o reloj interno que podemos generar. Fíjense cómo tenemos aquí mm, tres subbloques dentro de este bloque de oscilador interno que me permite generar ciertas frecuencias sin la necesidad de trabajar con un cristal de cuarzo. Es decir, el mismo microcontrolador puede autogenerarse su señal de reloj interna mediante todo este módulo de oscilación. ¿Ok? Aquí lo que vamos a ver precisamente es cómo hacerle para seleccionar alguna de las frecuencias de la cual dispone este oscilador interno, y que finalmente la salida de este bloque, si observan, viene por esta línea, se va hacia arriba, se puede ir directamente a este último multiplexor, y ahorita vamos a ver de qué es este multiplexor, y también lo podemos llevar como entrada
o como una entrada intermedia, no como entrada principal, sino como una entrada intermedia al módulo de oscilación principal. Y a su vez esa señal la podríamos en algún momento multiplicar en cuanto a su valor de frecuencia para alguna aplicación que yo necesite. O sea, la forma en cómo se configura tiene varias aristas. Entonces, pues bueno, si en algún momento necesitamos pasarlo por el módulo primario y ya después mandarlo hasta acá a la salida, y recordando que de aquí ya se va hacia el CPU para hacer todos sus procesos, pues bueno, sí se puede hacer así. Pero también podemos hacer que no pase por el módulo primario y que simplemente pase por este multiplexor. Aquí tenemos otro multiplexor. Y este multiplexor, recordando que un multiplexor es un dispositivo que tiene muchas entradas y una sola salida, y mediante el cual podemos seleccionar cuál de esas entradas va a llegar a la salida, bueno, este multiplexor, se observan, tiene la capacidad de elegir cuál de los tres bloques de señal de reloj es la que va a llegar hacia el CPU. ¿Ok? Entonces, aquí también pueden ver a lo mejor algunos nombres de registros que vamos a estar viendo en un momento. Hay un registro que se llama, bueno, un campo dentro de un registro que se llama FOSC, otro que se llama SCS, que precisamente sirven para ir haciendo esas configuraciones. Acá también tenemos unos registros o unos campos dentro de unos registros que precisamente sirven para elegir cuál de todos los valores de frecuencia del oscilador interno son los que quiero que lleguen hasta el final de todo el proceso, que es en este punto, recordando que este punto que estoy señalando ahorita es la salida de todo el módulo, y que esa señal de reloj es la que llega al CPU y ya es la que genera todo lo demás. Por acá lo único que hice fue, bueno, un poquito ampliar o amplificar los tres módulos de los relojes. El que más me importa ahorita es el reloj interno. ¿Por qué? Porque el reloj primero ya lo hemos utilizado bastante, ¿no? Con o sin conocimientos de causa, pero ya lo utilizamos. Pero el reloj interno no. Y resulta que dentro del reloj interno tenemos tres módulos o submódulos que me permiten trabajar a diferentes frecuencias. Esto es sin necesidad de tener que conectar un oscilador externo. Por aquí aparece algo que dice HF, MF y LF, y es que resulta que en los microcontroladores la frecuencia es sinónimo de gasto de energía, ¿sí? Es decir, si tenemos un microcontrolador con un reloj que trabaja a una velocidad alta, entonces su consumo de energía va a ser alto. Si utilizamos una frecuencia medianamente alta, pues entonces su consumo de energía también va a ser medianamente alto. Si utilizo una frecuencia muy baja, entonces su consumo de energía va a ser baja. ¿Por qué? Porque acuérdense que la señal de reloj lo que hace es sincronizar todos los eventos del microcontrolador, y es que el microcontrolador todo el tiempo está haciendo algo, ¿sí? Entonces, al estar haciendo algo, pues está gastando energía. Si utilizamos una señal de baja frecuencia, entonces hacemos que el microcontrolador trabaje más lento, y al trabajar más lento gasta menos energía. Entonces, por eso es que aquí hay tres módulos, uno que es precisamente para, digamos, alta potencia, pero no se refiere a la potencia de la multiplicación de voltaje por corriente como estamos acostumbrados en electrónica, sino se está refiriendo a cuánta energía va a gastar según el módulo que estemos utilizando. Es decir, si no nos importa el gasto energético del micro, pues podemos utilizar siempre este origen de frecuencia que después va a llegar a otro módulo, ¿sí? Ahorita vamos a ver lo del módulo, ¿sí? Pero si yo tengo o me empieza ahí como que a hacer ruido el hecho de que gaste mucha energía, entonces puedo utilizar el módulo de media frecuencia. HF significaría frecuencia alta, high frequency. MF significaría medium frequency, y LF significaría low frequency. Entonces yo puedo elegir cualquiera de estos tres en uno de tantos registros que vamos a ver más adelante.
Normalmente, al menos en las prácticas que trabajamos, casi siempre se utiliza este de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque el gasto energético, pues, no nos es relevante por el momento. Ya aplicaciones en las cuales el microcontrolador sí utiliza una batería, entonces ya es donde nos empezamos a preocupar por el gasto energético del sistema. Bien, entonces, si utilizamos este módulo de generación de frecuencia, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibles valores de frecuencia que finalmente en este otro multiplexor podemos hacer que sea la salida del módulo interno y llegar precisamente hasta la señal que va al CPU respecto a la señal de reloj del sistema, ¿ok? Entonces, si yo utilizo este cuadrito o este submódulo de generación de alta frecuencia, tenemos opción a elegir estas frecuencias disponibles, o sea, ya no puedo modificar más, ¿ok? Tengo 16 MHz, 8, 4, 2, 1, 500 kHz, 250 kHz y la más baja sería de 31.25 kHz. Esta es la más bajita, ¿sí? Entonces, puedo elegir entre estos valores de frecuencia. Ahora, el módulo de frecuencia media o el submódulo de frecuencia media, bueno, tiene disponibles tres valores de frecuencia: 500 kHz, 250 kHz o 31.25 kHz. ¿Ok? Y el módulo de baja frecuencia, sí o sí, tiene solamente una velocidad o una frecuencia, que es la de 31.25 kHz. ¿Sí? Entonces, mediante un registro que vamos a ver más adelante, vamos a decidir o a configurar el comportamiento de este módulo de oscilación interna para definir cuál de todos estos valores es el que llega hasta esta salida. Aquí tenemos otro multiplexor, y este multiplexor, acuérdense que elige alguna de tantas entradas que tiene disponibles y permite que llegue hasta acá la salida. Y de esta salida, a su vez, se va a dos entradas: a la entrada del multiplexor final o a la entrada del multiplexor que está a la mitad del módulo primario de oscilación. ¿Sí? Insisto, todo esto que estamos viendo se va a resumir en dos líneas. Van a ver al rato. Ahora, hay algunas generalidades, ¿no? Porque no sé si se han preguntado al momento de hacer la configuración inicial del microcontrolador, ¿por qué elegimos siempre un valor XT en cuanto al reloj que configuramos en el sistema? Porque si no mal recuerdo, hemos trabajado con XT y hemos trabajado con HS. Cualquiera de esos dos es lo que hemos trabajado. Y eso no es nada más que varias de las formas que se tienen disponibles para generar externamente la señal de reloj. Es decir, tenemos o podemos generar una señal de reloj a partir del arreglo RC externo. Podemos utilizar un cristal de baja potencia. Cuando hablamos de baja potencia, significa que vamos a utilizar frecuencias bajas. Baja es de 4 MHz incluso para abajo. Este micro no lo he trabajado abajo de 4 MHz. Casi siempre les pido que utilicen uno de 8 o de 12 MHz. Tenemos un cristal XT precisamente, que ese ya abarca más configuraciones, desde 4 MHz hasta 16 o 20 MHz. Podemos utilizar el oscilador interno. Ojo, aquí estamos hablando del módulo primario, pero recuerden que dentro de esto, dentro de nuestro esquema, el módulo primario a su vez tiene una entrada intermedia proveniente del oscilador interno. Entonces, no es que el módulo primario también tenga un oscilador interno, sino que la salida del oscilador interno la podemos ingresar a la mitad del módulo primario de reloj. ¿Sí? Por eso es que acá en esta diapositiva habla que el módulo primario también se puede configurar como oscilador interno, que de hecho lo vamos a hacer. O podemos utilizar un resonador de alta cristal o resonador de alta velocidad, que eso es un reloj a lo mejor de 16 o 20 MHz. O podemos incluso utilizar una señal de reloj proveniente de algún circuito externo que ya me entrega una señal cuadrada y yo la puedo meter a mi sistema para que funcione como reloj del sistema. Entonces, es bastante versátil este asunto.
de cómo configuramos al menos el reloj primario que hemos utilizado hasta el momento. Ahora, recordando un poquito dónde es donde se configura esa parte, bueno, se configura precisamente en el entorno MPLAB en donde estamos trabajando en estos momentos o en este curso. Tendríamos que irnos al submenú Target Memory Views, que acuérdense que en ese hay una opción que dice Configuration Bits, que me permite precisamente hacer ciertas configuraciones. Y ojo, aquí de hecho está marcado, lo dejé marcado a propósito. Normalmente aquí es donde hemos puesto que es XT o algún otro valor, ¿sí? Pero aquí en este es en donde configuraríamos si yo quiero utilizar el módulo primario o quiero usar si quiero utilizar el reloj interno o el módulo interno de oscilación. Ahora, si nos vamos un poquito más profundo, aquí esto es un asistente, finalmente, ¿sí? Y como asistente, pues nos ayuda mucho porque incluso nos da alguna descripción de lo que estamos configurando con esa opción elegida. Pero realmente, este registro FOSC consta o es un campo que consta de 4 bits que está alojado en el registro config 1H, que este registro es uno de los registros de configuración, pero del CPU. Acuérdense que todo en el microcontrolador se configura con registros, incluyendo al CPU. Y cuando ustedes utilizan esta ventana o este asistente de configuración de bits, lo que están haciendo realmente es entrar a los registros de control del CPU y al menos en este registro config 1H es en donde se encuentra este campo FOSC que consta de 4 bits que me permite seleccionar el tipo de oscilador que voy a trabajar. Hasta el momento simplemente les dije pónganla en XT y se acabó. Pero aquí es donde resulta que vamos a poder modificar para poder utilizar precisamente el módulo interno de oscilación. ¿Ok? Y bueno, ¿con qué configuramos este asunto del módulo? Del módulo de oscilación, bueno, hay 3 registros que se utilizan para ello. Un módulo que se llama OSCON, otro que se llama OSCON 2 y otra que se llama OSCTune o OSCTune, ahí como lo quieran pronunciar. Y bueno, modifican varios aspectos de la operación del reloj del microcontrolador. Entre todos ellos, bueno, estos que estamos viendo por acá, algunas cosas que podemos configurar dentro del microcontrolador. No voy a entrar en detalles con todos ellos porque muchas veces, pues sí, nos podemos enterar teóricamente de lo que es, pero hasta que no le vemos una aplicación, pues no, no le encontramos el sentido de lo que nos están diciendo que tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, bueno, hasta ahí lo voy a dejar aquí nada más para que sepan cuáles son los registros que se utilizan, OSCON, OSCON 2 y OSCON Tune, ¿ok? Ahora, como ya mencionamos, o como ya mencioné, hay un multiplexor que me permite elegir cuál de las fuentes de reloj vamos a utilizar como reloj del sistema. Eso está dentro de un campo que se llama SCS, ¿sí? Y está precisamente, y ya lo había mencionado acá, que está en el registro config 1H, ¿ok? Ahora, esto ya lo mencioné bastante, que podemos elegir 3 opciones, el reloj primario, el reloj secundario, el bloque interno de oscilación que a su vez tiene 3 fuentes de oscilación interna, las cuales vamos a poder trabajar más adelante. ¿Ok? Ya adentrándonos un poquito más en el asunto del reloj interno, bueno, este es el que vimos hace un momento en el diseño, en el diagrama bloques. Esto sería ya el módulo que nos especifica ya bien a bien cómo está la configuración de la selección de los elementos de frecuencia que yo necesito que salgan de todo este módulo interno. ¿Ok? Entonces, aquí, insisto, podemos, y aquí esto es algo bien interesante. O sea,
En alta frecuencia podemos tener señales de 1 MHz, 2 MHz, 4, 8 y 16 MHz. Pero resulta que, por ejemplo, la señal de 500 kHz la podemos obtener de dos lados. La podemos obtener del módulo de media frecuencia, de hecho por eso dice MF, o la podemos obtener también del módulo de alta frecuencia. ¿Cómo le hacemos para saber si yo quiero una señal de 500 kHz, de cuál de los dos módulos la voy a obtener? Ah, bueno, hay un registro que me sirve precisamente para eso. Lo mismo pasa con la señal de 250 kHz. Digamos que tenemos una salida proveniente del módulo de mediana frecuencia y otro que es proveniente de la alta frecuencia. En los dos casos, cualquiera de estos dos modulitos tienen la opción de poder generar una señal de 250 kHz. Y ya mediante, insisto, ciertos campos de un registro, me permite saber que yo quiero una señal de 250 kHz y de cuál de los dos módulos lo voy a obtener. No lo puedo obtener de los dos al mismo tiempo. Así como tampoco puedo obtener de los dos módulos al mismo tiempo una señal de 500 kHz. O es del módulo de media frecuencia o es del módulo de alta frecuencia. Y finalmente, si yo quiero una señal la más lenta posible, que es la de 31.25 kHz, bueno, se puede obtener de cualquiera de los tres módulos y seguramente también hay un registro que me permite elegir del módulo de baja frecuencia la señal de 31.25 kHz. Al final, lo que se está buscando es tener una gran variedad de consumo de energía, porque acuérdense que cuando se trabaja de pronto con estos dispositivos, en algunas ocasiones se trabaja con baterías y el uso de energía es fundamental. Entonces, por eso es que este microcontrolador tiene esa flexibilidad de poder trabajar con elementos que gastan poca energía a frecuencias bajas para que el dispositivo también gaste poca energía. Al final, bueno, ya tenemos por aquí el multiplexor de salida, que es el que me va a generar en este punto la señal de reloj que después va a ir a dar al CPU. ¿Ok? Ahora, pues, creo que ya está por demás, ya lo expliqué en palabras. Simplemente esto es que los bits de selección de frecuencia del oscilador interno se encuentran en el campo denominado IRCF, que seguramente está en el registro. eh, se me acaba de olvidar el nombre, OSCON. Se me fue el nombre de pronto, ¿no? Entonces, eso es con esto, ¿sí? Es con lo que ya viene calibrado de fábrica, ¿no? Es decir, aquí lo que estamos viendo es cuáles son las frecuencias que podemos obtener de los tres modulitos que vienen dentro del módulo de oscilación interna. ¿Va? Ahora, vámonos ya a los registros. De aquí realmente lo que nos va a importar más es precisamente este registro. Fíjense cuál es. Es el registro config1h. De hecho, creo que es la primera vez que menciono un registro que tiene que ver con el CPU. Este registro es un registro de configuración del CPU, el config1h. ¿A cuál me refiero? A este precisamente, que es el que configuramos por acá. ¿Sí? Este config1h, digo, aquí el asistente me ayuda mucho a ver cada uno de los campos, qué posible configuración tiene y me va dando una orientación en cuanto a su descripción de qué es lo que está haciendo. Pero si quisiéramos trabajar directamente con el registro, también se puede. Obviamente tendríamos que aprender todo el funcionamiento de este registro y qué es lo que configura y modifica. Por el momento, como estamos hablando del módulo de oscilación, lo que nos interesa precisamente es este campo que dice FOSC, ¿sí? Que consta de 4 bits y aquí pueden ver todas las opciones que tenemos disponibles para poder trabajar con o la generación de la señal de reloj del sistema. Y por aquí viene uno que dice que, por ejemplo, en este campo, si le ponemos un 1000, le estaríamos indicando que vamos a trabajar el módulo interno de oscilación y por así decirlo que ya no le haga caso a nada de lo que tengamos afuera como generación
de reloj, es decir, que ya no le haga caso al cristal de cuarzo, ¿sí? De hecho, hay una forma de cómo apagar el módulo primario para que no gaste energía y quedarnos simplemente con el módulo de oscilación interna. Pero por el momento no me voy a meter tampoco hasta allá, simplemente para que vean que lo que hacemos con el asistente, que es esto, lo podemos hacer directamente con un registro. ¿Ok? Bueno, este es un registro del CPU, uno de varios, creo que son 7 si no mal recuerdo. Ahora, ya si nos vamos al OSCON, bueno, tenemos aquí varias cosas, dentro de los cuales tenemos dos campos bastante importantes. El primero es el IRCF y el otro es el CSS. El campo IRCF, si se fijan aquí lo tenemos, es el bit selector de la frecuencia de oscilación interna. Es decir, en este campo, poniéndole los unos y ceros correspondientes, que son 3 bits, ¿sí? Nosotros podemos generar o delimitar cuál es la frecuencia a la cual quiero trabajar o quiero obtener de este módulo interno de oscilación, ¿sí? Así como aquí estamos viendo que al menos si le ponemos desde 0, 1, 0 hasta todos unos, aquí en este no hay problema para configurar 1, 2, 4, 8 y 16 MHz de trabajo. Donde ya hay que ver otros registros o que está relacionado este registro con otros, es para generar ya las frecuencias de 500 kHz hacia abajo. ¿Por qué? Porque para poder generar estas frecuencias que estoy señalando ahorita, dependemos también de otros 2 bits que están en otros registros denominados int CRC y MF y OCEL. ¿Ok? Entonces tendremos que ver aquí lo que nos va diciendo. Por ejemplo, en este bloquecito dice, si este campo int src es igual a 0 y mf y ocel es igual a 0, entonces si en este campo le pones estos numeritos o estas combinaciones de bits, entonces estarías eligiendo esta velocidad y esta velocidad, cualquiera de esas tres. Ahora, si cumples la otra condición de este otro bloquecito, que este bit sea 1, cual el int src y el mf y ocel también sea 0, es decir, 1, 0, entonces si en este campo tú pones estas combinaciones, entonces vas a obtener estas frecuencias. Pero fíjense aquí cuál es la diferencia. La diferencia seguramente tendrá que ver más con de dónde obtiene la señal de reloj resultante. Por ejemplo, en este lo saca de el módulo de alta frecuencia, pero aquí, en este último, lo obtenemos de el módulo de baja frecuencia. Pero si cumplimos este par de condiciones que estoy señalando ahorita, entonces todo lo obtiene del módulo de alta frecuencia. ¿Cuál es la otra combinación? Bueno, si tenemos en este renglón donde estoy señalando, ponemos 0 y 1 en este par de campos, int src y mf y ocel, entonces observen que ya no lo obtiene del módulo de alta frecuencia, lo obtiene o del módulo de media frecuencia o del módulo de baja frecuencia. Fíjense que aquí estamos generando, observen, 500 kHz, 500 kHz, 500 kHz. O sea, tenemos hasta 4 posibles formas de sacar una señal de 500 kHz, ¿ya vieron? O sea, hay varias palabras de control que dan como resultado el mismo valor de frecuencia. Entonces, aquí es cuestión nada más de ir viendo que si tenemos esta combinación de estos 2 bits que aquí nos indica, bueno, tendríamos que obtener o tener primero estas condiciones iniciales de estos 2 bits para seleccionar la frecuencia deseada. ¿Ok? Entonces, no está tan difícil, simplemente hay que observar qué es lo que nos va diciendo este campo y cómo funciona. Ahora, ¿cuál es el otro campo que nos interesa? Este, SCS. Este, si observan, lo que único que nos sirve es precisamente para elegir de dónde obtenemos la fuente de reloj. Si del módulo primario, si del módulo secundario o del módulo interno. Que de hecho, para trabajarlo con el módulo interno, tendríamos que ponerle un 1 y la X, recuerden que es una condición de no importa, quiere decir que le pueden poner un 0 o un 1. Da lo mismo, ¿ok?
Bien, entonces, estos dos bits, porque por eso puse las dos siguientes diapositivas, que dice int src y luego mfiocel, se encuentran en otros dos registros. Fíjense que en el OSCON, independientemente de otras cosas que configura, ¿sí? Aquí está el bit mfiocel. Es decir, si yo necesito modificar el valor de mfiocel para algún valor de frecuencia específico, tengo que venir al registro OSCON y ponerle un 1 o un 0 según me convenga para poder configurar lo que está en el registro OSCON. Este es OSCON 2, pero este OSCON 2 condiciona ciertas opciones de lo que tenemos aquí en el registro OSCON. Y el otro está en un registro que se llama OSCTune, que es este int src. Acuérdense, aquí está int src. Y aquí está el bit, que es el último bit de este registro, que precisamente sirve para elegir de dónde quiero obtener la señal de 31.25 kHz. ¿Ok? Aquí también hay algo interesante, nada más así de refilón se los comento. Suponemos, ¿sí? Que, bueno, está calibrado el módulo de oscilación, es decir, cada una de las salidas siempre me va a dar un valor exacto. Pero por si acaso no me diera un valor exacto o detecto que aunque pongo una frecuencia que yo quiero, pero ya en mi aplicación del microcontrolador no se está ajustando a los tiempos o se está desviando un poquito, podemos venir a este registro precisamente para calibrar esa frecuencia, ¿ok? Ya no me meto más ahí porque tendríamos que hacer alguna aplicación, prueba y error para que vean cómo modifica la frecuencia resultante de todo lo que le estamos diciendo aquí en el registro OSCON que yo necesito obtener como frecuencia del sistema. Entonces, se puede trabajar con este registro precisamente para calibrar o ajustar que la señal de reloj que yo quiero sea exactamente la que yo estoy suponiendo que es. ¿Sí? Entonces, bueno, para eso sirve. Sin embargo, el fabricante casi te asegura, no, ¿sabes qué? Pues va calibradísimo y siempre vas a obtener la frecuencia que te estoy diciendo en mis hojas de especificaciones. Bueno, entonces, esto es en general todo lo que tiene que ver con el módulo de oscilación y cómo se trabaja, cómo se configura y demás. Obviamente hay muchas opciones que no estamos viendo por el momento, pero que bueno, normalmente se trabajan cuando las vamos a utilizar. Pero con esto ya van a tener ustedes la noción de dónde encontrar la información. Bien, ¿por qué usar el reloj interno? A ver, recordando un poquito del ejercicio que vimos en la clase pasada, en la cual generamos una señal PWM, pues a ver, vamos a retomar ese ejemplo para que vean un detalle. Por ejemplo, suponga que se quiere generar una señal PWM a 150 Hz con un ciclo del trabajo del 25%. Determine los valores de los registros asociados para poder generar dicha señal. Daremos por hecho que se usará el timer 2, que el oscilador del sistema es de 8 MHz y que el prescaler del timer 2 se establecerá en 16. Bueno, para entender este ejercicio, pues se tendrían que ir a la clase anterior, ¿sí? Que es la generación de señal PWM, y ahí fue donde se explicó con más detalle qué onda con los módulos CSP y la generación de la señal PWM. Bueno, entonces, pues aquí con esto podemos establecer cuál es el periodo de la señal, cuál es el ciclo del trabajo y cuál es el tiempo, perdón, no es el tiempo, es el periodo del oscilador que necesitamos, ¿no? Aquí en este caso no está diciendo si usamos un oscilador interno o externo, simplemente dice, pues tú tienes un oscilador o un periodo de oscilación de 1 sobre 8 MHz, es decir, la frecuencia del oscilador es de 8 MHz, ¿ok? Entonces, repitiendo un poco las operaciones que se necesitan, bueno, se hacen las operaciones correspondientes y resulta
que para configurar el módulo CPP y el timer 2 asociado, al menos en el registro PR2, haciendo las operaciones, deberíamos poder colocar un número 832. Acuérdense, o lo redondeamos hacia arriba o lo redondeamos hacia abajo. Aquí digo yo que habría menos desvío si lo redondeamos hacia abajo. Y para los otros registros, acuérdense que este registro finalmente es uno de 10 bits para generar el ancho del pulso. Bueno, hacemos la operación y en este debemos colocar un 833. ¿Cuál es el problema? Ahí viene el problema. Según la tabla de los registros generales o de todos los registros o el resumen de registros, resulta que el registro PR2, ¿sí?, es de 8 bits. Entonces, si tenemos un registro de 8 bits, el número más grande que puede representar un número de 8 bits es 255. El problema es que, según la ecuación, yo le debo colocar un número de 832. ¿Cómo le hago? Pues no se puede. Por eso es que ahí es donde empieza el problema de la oscilación, o perdón, del reloj externo o interno el que estamos utilizando, y el cuidado que se debe tener para cuando queremos hacer una aplicación en particular. En este caso, la aplicación es la generación de una señal PWM, ¿sí? Entonces, este es un gran problema, ¿sí?, porque este número no cabe en un registro de 8 bits y no podemos hacer más grande el registro PR2 porque eso ya viene de fábrica. ¿Qué hacemos? Ahí viene el problema y ahorita vamos a ver la solución. El otro registro, supongo yo que no debe haber ningún problema porque es de 10 bits. Acuérdense que tiene uno de 8 y uno de 2. O sea, al juntar 8 con 2 da 10 bits y eso quiere decir que aquí podríamos colocar un número 2 a la n-1. Sustituyan 2 a la n por el número 10 en donde va la n y ahí les va a dar el valor de representación que se puede tener con 10 bits. Seguramente se puede llegar hasta 1024 si no mal recuerdo. Hay que hacer la operación. Entonces, no habría problema con colocar este número acá, pero sí en el registro PR2. Entonces, ¿qué podemos hacer? La señal PWM ya tiene valores fijos que me están diciendo que yo necesito que se generen. ¿Cuáles son esos dos valores? El valor del periodo de la señal PWM, o sea, la frecuencia, y el ancho de pulso. Esos dos valores no los podemos modificar. Ya están fijos y establecidos como parte del problema. ¿Qué sí podemos modificar? Podemos modificar el valor del preescalador del timer 2 o podríamos cambiar la frecuencia del reloj del sistema. ¿Cuál de los dos? Bueno, ¿y por qué digo eso? Pues por lo que tenemos aquí en la ecuación, ¿no? Este preescaler, pues yo lo puedo cambiar. Acuérdense que es 1, 8 y 16, si no mal recuerdo, lo que podemos colocarle aquí en el preescaler. Y el periodo del oscilador, pues lo podría cambiar, sí, cambiando el oscilador. O sea, si tengo uno de 8, le pongo otro de otro valor hasta que yo dé con un valor de 255 o menos. ¿Qué es más fácil? Pues primero, cambiar el valor del preescalador. Pero acuérdense que el preescalador lo que tiene es que divide la frecuencia de la señal de reloj que ingresa a ese preescalador. El preescalador puesto en 16 implica que yo estoy metiendo una señal, dividiéndola entre 16 y ese es el valor resultante del dicho preescalador, es decir, está haciendo más lenta la frecuencia. Pero si ya con un valor de 16, que es el tope, me da un valor muy grande aquí, significa que la señal resultante todavía es muy alta como para poderla implementar con los valores que tenemos ahorita en este momento, ¿sí? Entonces, ¿podríamos cambiar la frecuencia de reloj del sistema? Sí, cambiando el oscilador o el cristal externo. Pero, ¿y si no tengo a la mano un cristal externo? Ah, bueno, pues entonces, para eso podemos utilizar el reloj interno que tenemos disponible en el microcontrolador. Configurarlo a las frecuencias de las cuales tenemos disponibilidad dentro del módulo de oscilación interno, que esas opciones empiezan desde 16 MHz,
16.842.1 MHz. Y después vienen las otras frecuencias, ¿no? De 500 kilohertz, 250 kilohertz y 31 punto y algo kilohertz. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ciertas pruebas. Por ejemplo, vamos a suponer, bueno, ya vimos que pues el preescalador no me conviene modificarlo. Digo, sí puedo, pero no me conviene. No tengo un oscilador o un cristal de cuarzo más pequeño en el momento de hacer esta implementación, pues entonces mejor me meto a configurar el módulo interno de oscilación y chambear, trabajar con ese módulo. Entonces, vamos a hacer pruebas. Vamos a suponer que vamos a trabajar el reloj interno a 4 MHz. Si hago todas las operaciones correspondientes, tanto para el registro PR2 como para el registro que tiene que ver con el ancho de pulso, pues aquí obtenemos un valor de registro de PR2 de 415. ¿Qué quiere decir? Que a 4 MHz tampoco me funciona el oscilador interno. ¿Por qué? Porque el valor del PR2, que puede ser hasta 255, ya llegó a 415, entonces no cabe ese número ahí. Pues vamos a hacer más pruebas, ¿no? ¿Qué pasa si uso un reloj interno de 2 MHz? Bueno, pues ya con 2 MHz hago las operaciones correspondientes y ahí sí ya me dio un valor de 207. 207 ya es un valor que cabe dentro del valor de PR2 porque PR2 puede tener hasta un valor de 255. Si yo quisiera me quedo con esta opción y se acabó. Pero bueno, se me ocurrió a la hora de estar haciendo estos ejemplos, suponer ahora qué pasa si ponemos un reloj interno de 1 MHz. Bueno, si hago un reloj interno de 1 MHz, hago las operaciones correspondientes y resulta que el registro PR2 lo debo cargar con el valor de 103.1. Entonces, ¿cuál se desvía menos a la hora de truncar o de redondear el valor? Desde mi punto de vista, pues es este de 1 MHz porque aquí se pasa, o si lo redondeo hacia abajo, pues daría 207, estoy perdiendo 0.3 en cuanto al valor original de la señal del número. Pero este solamente pierde un 0.1. Entonces, pues bueno, cualquiera de las dos es opción, pero me voy a quedar con este de abajo. Entonces, el PR2 debe quedar con un valor de 103.1 y el registro que tiene que ver con el ancho de pulso queda en un valor de 104.16. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo es tener o llegar a un periodo de 6.66 milisegundos. ¿Por qué? Porque ese es el valor del periodo de la señal que yo necesito obtener como señal PWM. Es decir, háganle el inverso. 1 entre 150 Hz les va a dar 6.666666 milisegundos. Si ustedes observan también, el 25% de este periodo es precisamente el 1.66 milisegundos que aquí está cargando. Bueno, que aquí está puesto, perdón. ¿Por qué lo puse aquí? Porque en un momento vamos a ver una simulación en el cual bueno, vamos a medir los anchos de pulso para ver si nos acercamos a este objetivo final de la señal PWM que yo quiero generar. Bueno, entonces, como ya sabemos que son estos dos valores, el 103 y el 104, bueno, pues ya hacemos lo que se hizo en el ejemplo de la semana pasada, acomodamos y todo. El PR2, pues ese así literalmente se convierte el número decimal que obtuvimos a su equivalente hexadecimal y lo colocamos en el registro PR2. A mí se me hace un poquito más entendible estarlo poniendo en hexadecimal, pero no creo que haya problema con que lo pongan en decimal. En donde sí ya tienen que hacer ahí un planteamiento de cuál colocar y cuál no. Bueno, en qué formato ponerlo, si en decimal o hexadecimal o en binario incluso, creo yo que es con el siguiente registro que tiene que ver con el ancho de pulso. Recuerden, lo transformamos a hexadecimal, el hexadecimal a su vez lo ponemos en binario, los dos últimos bits de ese número que obtuvimos lo ponemos, bueno, yo lo pongo en rojito porque los voy a separar para ponerlo en cierto campo de cierto registro. Y los otros 6 bits restantes los separo y los complemento a la izquierda con ceros para generar el registro de 8 bits. Y ya con eso, pues creo que ya la hicimos, ¿no? Es decir, lo que está en verde, al complementarlo con dos ceros a la izquierda, se convierte en un 1A en hexadecimal o 26 en decimal.
Y pues el 00, pues es un 00 en hexadecimal y es un 0 en decimal. Esto es lo que vamos a configurar precisamente en nuestra aplicación. Es decir, estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos la semana pasada, generar una señal PWM con ciertas características con, con la adición de tener que modificar de dónde obtengo mi señal de reloj del sistema para poder generar esta señal que nos están pidiendo o que estamos proponiendo en este momento. La señal de la semana pasada era 1 kHz y creo que 30% del ciclo de trabajo, pero aquí estamos intentando una señal de 150 Hz con el 25% de ciclo de trabajo. Entonces, eso es lo que vamos a ver cómo se programa. Van a ver que todo lo que acabamos de ver se resume solamente en la configuración del módulo de oscilación con 2 o 3, son 3 líneas al final de cuentas, ¿ok? Entonces, vamos a ver precisamente el ejemplo de lo que estamos hablando para que vean cómo se configura dicho módulo de oscilación.